Acá estás, destapador. ¿Tienen humor los economistas? Hay muchas profesiones que no tienen humor. En particular, que es un microbiólogo, un agrimensor. Uno no sospecharía que son actividades donde, digamos, prima el humor. ¿Un economista tiene sentido del humor? Volvemos a plantearnos. Dicen que soy aburrido. ¿Te acordás de esta frase de Fernando de la Duda? Bueno, hoy responde la 5 de 5 Ernesto Bilder. Vamos, profesor. Ay, ¿cómo están los economistas? Bilder, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a nuestro quincho. Muy lindo Y quincho. no puedo entrar en esta mesa, o yo estoy gordo o la mesa se hizo chica, pero bueno, ahí estoy entrando. ¿Cómo están los economistas por este tiempo, no? Sí. ¿De escándalo en escándalo? ¿Qué les pasa? Sí. ¿Les vino una...? No, sin querer, pero los escándalos extranjeros no tienen poco que ver con los escándalos locales. Con los vernáculos, Con digamos. los que tocaron a nosotros. Claro. El escándalo extranjero es un tipo de más de 60 años, metido en algo medio turbulento. En cambio, los escándalos locales son normales. Normales. Digamos, son cosas que ocurren en la vida. Pero no es habitual el comportamiento de los economistas así, ¿no? Lo que pasa es que están saliendo los economistas a la palestra. Es de los últimos años esa profesión o esa categoría de economistas en la Argentina. Las carreras de economía en la Argentina son del fin de los años 50, el 59, 60. Son propias de la creación del frondicismo, el desarrollismo, que creó psicología, sociología, economía. Hasta ese entonces la economía la hacían otros. Ajá. La hacían los contadores, en parte los abogados. Digamos que la carrera de economía como tal es nueva. Y toda una generación empezó a ver economía en distintas universidades, una generación de gente joven se largó a estudiar economía. La reglamentación de la actividad de los economistas desde el año 73 recién. Digamos que es todos capítulos nuevos. Por eso hay una generación de gente joven vinculada o está en el mundo de la economía y que a su vez ganó cierta, yo no sé llamarle prestigio, pero cierta referencia bastante grande durante los 10 años de liberalismo. Digamos, la economía era una cosa para entender, no era para cualquiera ni para iniciados, un saber profundo que requería ciertas habilidades. Ahora, los últimos incidentes que estamos hablando de un poquito suavecito, más tienen que ver con la gente joven y en la época de liberalidades que podían ser economistas, juristas, no importa la profesión. Claro. Es unas épocas más light. Claro, no me imagino, por ejemplo, a un Roberto Aleman en un No. Pero esto es gente joven y en una época donde se ha levantado. Bueno, Strauss-Kahn no es tan joven. Bueno, no, yo dije el de lo de acá. Lo de acá. Yo no me referí al, ¿cómo se llama? Este gran señor de Francia y Estados Unidos. ¿Tienen sentido del humor los economistas? Los economistas, no la economía, ¿eh? Yo no sé si especialmente los economistas, no, o lo pueden tener en el mismo sentido que tiene el resto de la población, no tiene ninguna connotación especial. No son bichos raros, digamos. No son bichos raros, sí, de gente que se metió en una disciplina, pero también, digamos, la disciplina ahora tiene muchos de estos economistas que hacemos referencia en Argentina son porque tuvieron roles públicos importantes, ministro, presidente del Banco Central, de alguna forma nos conocíamos de antes y de golpe aparecen mezclados en incidentes de la vida normal. Bueno, vamos a brindar. ¿Cómo no? Yo sé que Bilder es abstemio, no toma nada de vino, pero un poquito puede tomar. Sí, en secreto. En secreto, bueno. Gracias a la gente de Calafate que siempre nos brinda este vino. Estamos tomando un Malbec de acá de la Patagonia, Calafate, muy rico vino, recomendable para aquellos que quieran comprarlo, por supuesto. Y nuestros amigos de las tablas de fiambres que siempre están presentes. Gracias, Mario, por engalanar nuestra mesa de picada, así que se puede ir comiendo mientras yo le hago algunas preguntitas. Qué linda pinta. La verdad que y algo más de pinta, esto una vez que uno lo prueba no puede parar de comer. Hay como un preconcepto respecto de los economistas, ¿no? Que solo miran los números y no les importan las personas. Hay cierta corriente social que piensa de esa manera, o hay ciertos sectores de la sociedad. ¿Vos qué opinás sobre eso? Lo que pasa es que de las ciencias sociales, la economía es la que más utilizó o utiliza las matemáticas y las formas estadísticas y otras. Entonces usa más la matemática o las formas geométricas de gráficos que otras ciencias sociales, digamos, está más matematizada. Por eso es que un poco se asocia más la economía a este tipo de cosas. Pero también es cierto
que la economía más ortodoxa, más neoliberal o más a la famosa escuela de Chicago, es una escuela muy matematizada. Y los críticos a este tipo de economía digamos, ortodoxa, dicen que han olvidado la cuestión social. Digamos, habría una decisión ideológica, pero también hay que recordar de que la economía utiliza y es muy matematizada como ciencia. Pero es una ciencia social. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a arrancar con las 5 de 5. Son 5 preguntas, sí. A suerte o verdad. Bueno. Tenés un minuto para responder cada una y podés empezar a comer lo que vos quieras. Así que arranquemos. Sí. Bueno, en economía, ¿siempre 2 más 2 es 4? En principio sí, siempre 2 más 2 es 4, pero hay que llegar a formular el 2 y el otro 2. Es decir, no es ya empezamos con las complejidades. No es sencillo hacer la cuenta sencilla. Es decir, es mejor la inflación que la desocupación. Y mire, hay que medir cuánta inflación y cuánta desocupación. Claro. Es decir, llegar a la cifra así del 2 más 2 no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Tu pensamiento se ubica más cerca de Dominique Strauss-Kahn o de este chico Martín Lustó? No estamos jugando conducta, digo tu pensamiento. Bueno, yo no conozco los escritos de Dominique, el del Fondo Monetario Internacional, como tampoco conozco mucho de las cosas que ha hecho, salvo un libro que presentó hace poco Lustó, que tuvo por el efecto del escándalo, se vendió muy bien. Economía 3D se llama. Economía 3D, creo que es un libro general de tipo de difusión. No conozco mucho no son economistas llamémosle de la academia, no son economistas o sea que no sabes si estás próximo o lejos de uno de otro. Supuestamente debe ser, digamos, hay una referencia a este hombre, al Kahn del Fondo Monetario Internacional, que por venir del socialismo francés pretendía o estaba haciendo alguna reforma de la operatoria del Fondo Monetario Internacional, pero no lo sé, es un rumor, una hipótesis que se hace. Nada más. No sé, nada más. Cuando un médico comete un error, dicen algunos que por lo menos tiene la decencia de matar a una persona, ¿no? Sí. Cuando un economista comete un error, a ese error, ¿qué nombre le ponemos? Y es dramático. No mata a una persona, entierra a una generación, qué sé yo, ¿no? Los errores que en la conducción económica, por una mala apreciación de la realidad o una hipótesis mal manejadas, han sido sumamente costosas. Ya tenemos nosotros en Argentina la gran crisis de los años fin de los 80, la convertibilidad del 90, es decir, tenemos muchos capítulos difíciles de mal manejo de la cosa económica. Es una tragedia. Es una tragedia, como señalaban algunos médicos y sanitaristas, la cantidad de infartos cardíacos que produjo el corralito, el corralón y todas esas cosas aumentó enormemente en la Argentina. No es broma la cosa. Me han pasado 2 cosas increíbles. La primera, que se me escapó el queso de la boca, y la segunda, que se me rompió el corcho cuando estaba sacando. Sí, no es señal de buen augurio eso, ¿eh? Sí, bueno. Multiple choice, sí. Para charlar con nuestro economista amigo de hoy. Sí. Esto es respuesta muy breve, brevísima. La diferencia entre la economía y la contabilidad, ¿son las hipótesis? No, mucho más. La contabilidad se dedica a llevarnos cómputos de un tipo de actividad económica cualquiera y sacar balances, etcétera. La economía es un aparato interpretativo del funcionamiento de la sociedad en muchos aspectos. Es mucho más amplio lo que es la economía de lo que es la contabilidad. ¿Un macroeconomista es un economista de gran tamaño? Nada que ver. Macro y micro son las 2 grandes ramas que se divide la economía. La macroeconomía es una de ellas, muy asociada al aporte del llamado John Maynard Keynes, o de Keynes, la economía keynesiana. Cuando un economista hace una estimación, ¿es porque se niega a dar un cálculo exacto? No, los cálculos exactos en el mundo de la sociedad y la ciencia social son muy difíciles. La mayoría de las veces lo que hace la economía o los economistas es estimar, mediante técnicas económico-estadísticas, determinado tipo de situaciones. Cuando un economista no es claro con sus conceptos, ¿es porque nos está mintiendo? Es difícil decirlo, pero generalmente no todos los economistas son buenos comunicadores sociales. Hay gente que no puede comunicar cosas, pero no sé si está mintiendo o no puede llegar a tener claridad en lo que está expresando, probablemente. ¿Por qué hay tan pocas mujeres economistas? Bueno, pero ahora en los últimos tiempos está avanzando mucho la presencia de mujeres economistas. Es un gremio, digamos, sexista. No. Lo que pasa es que la feminización de las profesiones va más lenta. Se han feminizado la carrera de Derecho, la medicina, y es probable que en un tiempo no muy lejano también se feminice mucho la economía. Es un problema de tiempo.
Bueno, por lo pronto los economistas están saliendo con muchas mujeres, con lo cual uno puede pensar que hay lugar para las mujeres. Exactamente, en la economía, que hay lugar. Bueno, la precisión de un economista puede ser comparable a la de un meteorólogo. Esto no sé si es una pregunta. Es decir, todo depende, como los meteorólogos también se equivocan, los economistas, todo depende de la magnitud de la precisión. Una cosa es prever el avenir o cómo va a funcionar la economía de un país, y otra cosa es prever o hacer una hipótesis sobre el precio de las naranjas. Todo depende de la magnitud de la previsión que larga. Cuanto más grande es el horizonte que está tomando la previsión, más difícil es decir que tenga un cumplimiento efectivo, ¿no? Más, se agranda el margen de error. Claro, ¿no? se agranda el margen de error. ¿Un econometrista es un economista frustrado o un matemático travestido? No, la econometría es un método que junta la estadística y la matemática, es un método muy propio de la economía inclusive de alto vuelo, para hacer predicciones con un cálculo de probabilidades más o menos cierta. No, nada, es una técnica de alto nivel científico. Bueno, y esta es una pregunta que no tiene nada que ver con nada. Sí. Te saco del rol de economista. Sí. ¿Sabés quién ganó el último Gran Hermano? No, ni idea. Ni idea, no ves esos programas, ¿no? No lo veo, no. ¿No te interesa? ¿No te llama la atención? No me llama la atención. Bueno, ¿alguna vez te faltaron 5 para el peso? No. 5 para que nunca te falte. Gracias, muchísimas. Pero contame si te faltaron alguna vez. Me dijiste que no. ¿Cómo no te va a faltar alguna vez? Bueno, para eso he trabajado y he pensado siempre como economista. ¿Así a un economista no le pueden faltar 5 Sí, para le el puede peso? faltar, sí, pero digamos, si tiene previsiones de la vida y puede operar con ahorros y manejarse en medio del turbulento mundo, no tiene por qué faltarle 5 para el mango. Bueno, está bien. Bueno, a Strauss-Kahn, por ejemplo, no le faltó guita, porque puso una fianza de $1 millón, está claro. Y 5 millones de garantía adicionales. Sí. Ajá, está bien. Bueno, vamos a brindar para que nunca te sigan faltando. Entonces, Ojalá que nunca me sigan faltando. Gracias, Bilder. Ahora sí, come algo, porque si no... Bueno, ahora sí. ¿De qué sirve esto? Mirá qué picada. Qué grande.